La resurrección de los muertos en el primer siglo de la era común. En el análisis anterior, introducimos la idea de que Yoshua de Nazaret y sus primeros discípulos hicieron uso del modelo apocalíptico del libro de Daniel y de la época de los Macabeos. Esto debido a que la crisis sociopolítica y religiosa en la época helenística del siglo II antes de la era común tuvo patrones que se repitieron en la crisis de la Judea romana del siglo I. El libro de Daniel, Sabiduría de Salomón y los libros de los Macabeos dan evidencia clara de ello. En ambas épocas había una interferencia extranjera. El imperio había generado una división interna en Israel entre hombres justos y apóstatas. Se profana el templo. Los justos esperan que la intervención divina trajera el fin de la era de crisis. Esperaban que la divinidad vindicara a los justos vivos y a los mártires con vida eterna. La visión de uno como hijo de hombre llegando en las nubes al anciano de días apuntaba a esa esperanza de vindicación. Y finalmente, en ambas épocas se esperaba una restauración del reino de Israel, pero esta siempre dependiendo de la penitencia genuina de todos los hijos de Israel. Así pues, Yoshua y sus discípulos le dieron una comprensión teológica a los eventos de sus días muy similar a la que le dieron los antiguos, específicamente en la época de los Macabeos. En el presente análisis expandiremos un poco más esta idea y concluiremos comprendiendo en dónde nos deja toda esta información. Modelo apocalíptico del libro de Daniel. En su explicación de la parábola de la cizaña, es evidente que Yoshua alude a la temática de Daniel, que llega al clímax en el capítulo 12, mencionando la vindicación de vida eterna para los entendidos y la confusión eterna para los apóstatas. Así también, Yoshua de Nazaret prevé la división entre Israel. La cizaña son los malvados, que corresponden a aquellos que habían violado el pacto 200 años antes en el libro de Daniel. En el libro llamado Mateo, capítulo 13, verso 43, Yoshua dice que al final de los tiempos, el Hijo del Hombre, habiendo recibido la autoridad para juzgar a Israel, enviará a los mensajeros para separar a los justos de los transgresores. Estos últimos perecerán en la catástrofe de la destrucción de Jerusalén y del templo, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto parece ser una clara alusión a Daniel 12:3. Los justos, en boca de Yoshua, corresponden a los entendidos del libro de Daniel, que resplandecerán como el resplandor del firmamento. En su relato de los preparativos antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, Yoshua afirma que habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es una alusión inequívoca al tiempo de tribulación registrado en el libro de Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Incluso el historiador Flavio Josefo habla de la guerra contra Roma en términos similares. Me parece que las desgracias de todos los hombres desde el principio del mundo, si se comparan con las de los judíos, no son tan considerables. La multitud de los que perecieron allí superó todas las destrucciones que los hombres o Dios jamás trajeron al mundo. La resurrección es, pues, parte de la culminación de la era de crisis, de la agresión pagana contra Israel. No marca el fin de la historia, marca la vindicación histórica de los justos, la cual
y Josué afirmó en repetidas ocasiones que ocurriría en aquella generación durante el primer siglo de la era común. La declaración de Daniel 12, del 1 al 3, sobre la resurrección, aborda en gran medida el mismo problema que enfrentó Saúl de Tarso en la primera correspondencia a la comunidad de los tesalonicenses, sección 4, del 13 al 18. ¿Qué pasará con los que han muerto? Los que se perderán la vindicación y la recompensa que vendrán con la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días en la conclusión de la era. Saúl parece no estar interesado en la resurrección de los malvados, pero basándose en una palabra del Señor, asegura a sus lectores que los muertos en el Mesías resucitarán y se reunirán con los vivos y con el Señor. Al parecer, por la terminología que usa, en las nubes, en el aire, se refiere a la dimensión Shamaim, la dimensión trascendente de la realidad del plano tierra, de la cual hablamos en la primera parte. Curiosamente, Saúl emplea un lenguaje similar al de la visión de Daniel 7. Con las nubes del cielo vino uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y fue presentado ante él. Así como los justos muertos resucitarían para disfrutar de la vida del siglo venidero con los llamados entendidos en Daniel 12, así también en los escritos de los primeros discípulos de Yahushua, haciendo referencia a la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días en la culminación de la era, en el juicio, esperaban que los muertos en el Mesías resucitarían primero para unirse con el primer mártir glorificado, Yahushua de Nazaret. Véase la primera correspondencia a la comunidad de los tesalonicenses, sección 4, del 14 al 17. Para comprender claramente la escatología de los textos de los discípulos, organicemos el material según tres horizontes futuros. Los autores de los textos esperaban, primeramente, una guerra desastrosa contra Roma, la cual resultaría en la destrucción de Jerusalén y del templo. Lo segundo, el derrocamiento del paganismo grecorromano clásico y naciones confesando a Yahushua como soberano, elegido por la divinidad, el Mesías. Lo tercero, en una distancia muy borrosa y en lenguaje utópico, esperaban la destrucción final del pecado y la muerte, por ende un mundo renovado, llamado nuevo cielo y nueva tierra. Mi sugerencia es que el modelo apocalíptico de Daniel 12, del 1 al 3, fue aplicado tanto al primer como al segundo horizonte de la escatología de los discípulos. Es decir, fue aplicado tanto al desastre de la guerra judía contra Roma y el choque entre el Mesías y el paganismo greco-romano clásico, choque que, en efecto, resultó finalmente en victoria del Mesías sobre las naciones del mundo romano, como explicaremos a continuación. El cumplimiento de la esperanza. Al morir a manos de Roma y traicionado por una nación al borde de la apostasía, Yahushua sufrió por los pecados de su pueblo, anticipando así la fidelidad de quienes seguirían en pos de él, los que se negarían a sí mismos y tomarían su cruz para seguirlo, es decir, estarían dispuestos a dar su vida como él por lealtad a él y a su enseñanza durante aquella prolongada crisis escatológica. Esto indica que el principal desafío práctico que enfrentaban los discípulos de Yahushua era permanecer fieles frente a la persecución hasta que finalmente fueran vindicados ante Israel y las naciones por sus convicciones respecto a Yahushua. En su resurrección, Yahushua anticipó la eventual vindicación de la comunidad que se arriesgaría a seguirlo por un camino estrecho y peligroso que conduce a la vida, así como también anticipó la restauración del pueblo de Israel cuando éste hiciera penitencia y enmendara su error. Lo que anticipó la resurrección de Yahushua
como acto de vindicación divina, no fue la resurrección de todos los muertos, sino la resurrección de los mártires en la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días, esto es, en el juicio, en el año 70. Los mártires reinarían con él junto a los que resistieron y fueron leales hasta el fin, los que el autor del libro Revelaciones identifica como los mártires y los que resistieron a la bestia. A diferencia del César anárquico, blasfemo y egocéntrico, Yehoshua emprendió una trayectoria completamente diferente, descendente hacia la servidumbre, la humillación, el sufrimiento y la muerte, pero el Creador lo resucita de la muerte. No abandonó su ser en el Sheol y le dio un nombre, una autoridad muy por encima de todos los gobernantes, reyes, emperadores de la tierra, y gracias a su fidelidad y obediencia, pueblos, naciones y culturas del mundo llegarían a conocer al Dios de Israel y a los principios universales registrados en la literatura sagrada de Israel. ¿Dónde nos deja toda esta información? Daniel imaginó una resurrección limitada, tanto de justos como de malvados, al momento de la liberación de Israel de las presiones internas y externas que amenazaban con destruir el pacto. Es difícil determinar con qué realismo la concibió, pero en cualquier caso, cumplió un propósito fundamental para la resolución de la crisis de su época. Quienes murieron en este período no escaparían al juicio por sus acciones, ya sea para bien o para mal. Así pues, con respecto a los dos primeros horizontes escatológicos en los escritos de los primeros discípulos, tenemos una resurrección y juicio, similar en esencia al libro de Daniel. Por supuesto, en los escritos de los discípulos el juicio está condicionado a las realidades del Israel de aquel tiempo específico. La separación de las ovejas y las cabras en la llegada del Hijo del Hombre, al igual que las demás parábolas de juicio registradas en el libro llamado Mateo, se dibuja un juicio para indagar cómo la gente trató a los discípulos de Yehoshua que viajaron enseñando por la tierra de Israel y por el mundo romano. Véase Mateo 25, del 31 al 46. La sentencia sería según las obras. Unos heredarían el reino y otros irían al fuego perpetuo. Este juicio está reflejado en los dos primeros horizontes escatológicos de los escritos de los discípulos. El primero, la destrucción de Jerusalén y del templo por Roma, sería en sí misma el juicio sobre el Israel injusto, rebelde y desobediente. En el segundo horizonte escatológico se aplica el juicio contra Roma, aunque este juicio no se concibió tan claramente como un acto de destrucción literal, sino que el imperio que asesinó al rey de Israel ahora lo confesaría como amo y señor, el cual derroca el paganismo greco-romano clásico. Y aquellos que trataron bien a los discípulos de Yehoshua podrían ser partícipes del reino. Según el libro de la Revelación 20, del 5 al 6, los mártires y los que permanecieron leales hasta la conclusión de la era, tras el juicio, fueron vindicados, participaron en la primera resurrección y reinaron con el Mesías por 1000 años, número evidentemente simbólico. El tercer horizonte escatológico que leemos en el libro de la Revelación, capítulo 20, parece tener la misma visión utópica que también figura en la literatura de los profetas del Tanaj. Las profecías del Tanaj fueron precisas siempre y cuando se trataba de un futuro cercano. Sin embargo, cuando el tema era expectativas de un futuro lejano, la esperanza de un mundo renovado, entonces las imágenes de los profetas fueron vagas, llenas de lenguaje utópico, no literal. Algo similar parece ser lo que leemos en el libro de la Revelación en el capítulo 20,
del verso 11 hasta el 14. La imagen de un juicio futuro de personas que vivieron en alguna otra época. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que estaban con ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Así pues, la resurrección de Yahushua de entre los muertos fue la anhelada renovación de la vida del pueblo de Israel, la recreación de una nación que, a pesar de todas sus buenas intenciones, simplemente no había logrado aún escapar del pecado y la muerte. Yahushua proporcionó la seguridad de que quienes perdieran la vida por él, esto es, por seguir su ejemplo en ese tiempo de convulsión escatológica, la encontrarían de nuevo, que quienes se enfrentaran a la feroz lucha contra la tiranía pagana ganarían una corona en el día de la vindicación. Probablemente por ello, el autor del libro de la Revelación hace una distinción entre la primera resurrección y la segunda. La primera es de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yahushua, y los que permanecieron fieles hasta el último día de sus vidas. Y la segunda resurrección es de todos los muertos al final de los 1000 años, cuando el Mesías entrega el reino al Todopoderoso. De esta manera, el autor del libro de la Revelación llegó a imaginar una resurrección final de todos los muertos, no solo de aquellos mártires y de los fieles que vivieron en los días de Yahushua y sus primeros discípulos. Una redención de cuentas final por todo lo que se ha hecho y una destrucción final de todo lo que se opone a la buena obra del Creador. Por ello, al llegar a Revelación 20, no hay una redención definitiva de la antigua creación. El pecado y la muerte perduran. Lo que sucederá, nos dice el autor en el capítulo 21, es que ese viejo mundo desaparece y muestra un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y con estas palabras simbólicas, el autor habla de un mundo renovado. Ahora pues, nosotros, los que vivimos en el intervalo del pasado y el futuro, entre la resurrección de Yahushua, la vindicación de los mártires y los justos que siguieron su camino en aquella época, y la expectativa de la renovación, estamos llamados a ser personas de esa nueva creación aquí y ahora. Si te ha sido útil esta información, apóyanos compartiéndola. Muchas gracias por tu compañía. Será hasta la próxima.